Espero que se encuentren bien. Voy a compartirles la pantalla para que así podamos ver el contenido de la clase. Bueno, en esta segunda parte del curso de la clase vamos a hablar sobre George Reed Andrews. Él es un historiador estadounidense que habla sobre la temática de Afro-Latinoamérica. Actualmente es profesor de la Universidad de Pittsburgh. Los temas de estudio son los afroargentinos en su comienzo, los negros y los blancos en Brasil, la negritud en sociedades blancas y también afrolatinos en general. Bueno, vamos a ver este texto que está en inglés, se llama 5 cuestiones, 5 preguntas que se hace el autor sobre las temáticas afro-latinoamericanas y también afrocaribeñas. Aquí podemos ver las 5 preguntas. Bueno, en los últimos 20 años los estudios afro se han extendido. Numerosas nuevas líneas han surgido sobre diferentes investigaciones. En historia, los estudios sobre esclavitud siguen siendo los más importantes, pero en otras áreas, como por ejemplo la antropología y la sociología, se centran más en la gente libre de color durante la esclavitud y después de la misma, sobre todo en el tema de los afrodescendientes. Y tratan de ver cómo los afros se posicionan en el desenvolvimiento de las sociedades, economía y sistemas políticos. La sociología y economía se han enfocado en las disparidades raciales, en la vida, salud y poder, y el rol de la discriminación en lo mismo. Es muy importante destacar la transdisciplinaridad entre las diferentes ciencias sociales y la expansión espacial que han tenido los estudios afro, es decir, que han ido más allá de Brasil, del Caribe y Colombia. Incluso el autor, que como les había mencionado, en los 70 estudió a los afroargentinos. Él cuando llegó fue realmente criticado porque en Argentina le decían que por qué estaba estudiando algo así si los afroargentinos no existían. Le dijeron que perdía el tiempo y hoy en día hay toda una presencia de comunidad afrodescendiente argentina que está reconocida incluso por la Constitución y hay un grupo especializado en este tipo de estudios. Bueno, podemos ver entonces que dentro de estos estudios afro-latinoamericanos la importancia y los aprendizajes que se han obtenido es que los afrolatinos son actores, no solo de su pasado, sino que también del presente y de la sociedad en general, que han participado individual y colectivamente desde lo privado y lo más público en la creación de la sociedad latinoamericana, desde lo religioso, familiar, las festividades, la economía, la cocina, etc. Las identidades raciales no son fijas, no son permanentes. Sí son fluidas, son relacionales y son situacionales. Esto quiere decir que cambian con el tiempo y el contexto e interactúan todo el tiempo con otras formas de identidad y categorías sociales. Y una de las cosas que también hemos visto y que lo vimos en la clase pasada y ahora es que la discriminación y el racismo son fluidas también. Ambas continúan en América Latina y tienen impacto en los afrolatinos. Bueno, como vemos en el Power, aquí se pregunta la primera de las cuestiones que le había dicho. ¿Quiénes son las personas que estudian lo afrolatino y por qué lo hacen? ¿Qué los motiva? Primero, quienes se interesan en entender Afro-Latinoamérica y a los afrolatinos como parte de la diáspora atlántica africana. Y segundo, quienes se enfocan en investigar el rol de la raza como concepto y práctica social, y en los afrolatinos como actores históricos en la constitución de las sociedades latinas. Aquí lo que hacen principalmente es estudiar la relación entre afrodescendientes, ver todo el tema de la cultura, de las prácticas africanas en el Nuevo Mundo, también las mezclas con europeos e indígenas, igualmente cómo las ideas fluyen desde África a América y viceversa. Aquí el tema es que hay un bajo número de eruditos afro, hay mucho más eruditos blancos y estos son más validados desgraciadamente que los negros en cuanto a lo que se ha hecho sobre los estudios afro-latinoamericanos. Vemos sí un mayor compromiso de eruditos afro y activistas, sobre todo en los últimos años, en temas raciales y contribuciones también al respecto.
Influye igual la integración a universidades y las clases específicas temáticas afro en cada universidad que se ha ido dando en Latinoamérica. ¿Cómo pueden las sociedades acrecentar la igualdad? Es la segunda cosa que se pregunta el autor. Antes se creía que con las democracias raciales y la crecida del capitalismo se integrarían a los afro en las clases sociales de igualdad, pero esto no pasó. Durante los 70, 80 y 90, los movimientos y los eruditos también llamaron a mayor intervención estatal en cuanto al tema de la raza, pero las leyes contra la discriminación no sirvieron y no sirven hasta el día de hoy. Aquí el autor habla sobre el caso específico de Brasil y también de Cuba en cuanto a diferentes programas, pero que en realidad no han servido hasta el día de hoy para aumentar la igualdad, ni en lo educacional, ni en la salud, ni en otro tipo de indicadores socioeconómicos. La tercera pregunta que se hace el autor es sobre la democracia racial. Se pregunta si es que un mito, una realidad o en realidad son ambas a la vez. La democracia racial es la idea de que las sociedades latinoamericanas están caracterizadas por un alto nivel de armonía racial e igualdad, pero que en la práctica no es cierto. El mayor ejemplo es el de Brasil, que tiene una profunda desigualdad de clase y racial. Y los países de habla hispana son igualmente cuestionables en esta supuesta democracia racial. Es una realidad porque existe, la podemos ver, pero la volvieron un mito porque más que democracia racial, eh, se usa igualdad racial para justificar las demandas sociales y políticas, pero que sigue siendo un sueño porque no se alcanza realmente una igualdad ni una democracia racial. Aún hay brechas en cuanto a todas las temáticas que hemos visto y estas solo denotan día a día cada vez más las desigualdades raciales existentes en Latinoamérica. Bueno, la cuarta pregunta que se hace es si es que las identidades raciales latinoamericanas son fluidas, contingentes o en realidad son más bien duras y no tan flexibles como sugiere la literatura sobre identidad, por ejemplo. Las identidades que elegimos y están las identidades que elegimos y también están aquellas que se nos imponen. Las que cambian según nosotros mismos, según el contexto, según situaciones sociales, etc. Las impuestas son más duraderas, pero también pueden ir variando. En América Latina, estas dependen de la mezcla indígena, mestiza, donde vamos pasando de una a otra identidad racial y étnica. La experiencia del autor dice que no hay variabilidad. Una persona es negra y ya. Está todo este concepto de negros asumidos, entre comillas, donde las categorías no cambian. Lo más podemos ver ambigüedades entre moreno, negro, blanco, pero nunca cambian, por ejemplo, de blanco a negro. Una persona negra es negra, lo más puede ser morena, pero no pasa a entrar dentro de la categoría blanco. Dentro de la academia se ha tendido a dar una ambigüedad respecto a la identidad racial para tratar de contribuir a esta supuesta democracia e igualdad racial, pero en verdad podemos ver que las identidades no cambian. En este caso, un negro es negro y se considera como tal y últimamente lo han usado también como una bandera de lucha política. Bueno, la última pregunta que se hace el autor es qué aprendemos cuando preguntamos no solo por afrolatinos como individuales, sino en las sociedades, sino sobre patrones comparativos a través de la región. Bueno, obviamente que mucho. Primero vemos la experiencia de los afros en diferentes países. Podemos hacer una comparación, por ejemplo, de lo que pasa en Argentina y de lo que pasa acá en Chile. Y también podemos hacer una comparación entre la experiencia de los indígenas y de los afrodescendientes en estos mismos países o en otros. Así podemos hacer comparaciones, podemos hacer trayectorias raciales de los diferentes países, ya sea Cuba, República Dominicana, Brasil, con Estados Unidos, incluso lo que pasa en España, en lo que pasa en países europeos, etc. Importante es la dimensión de comparaciones interregionales. La primera dimensión es nacional y la segunda es racial. Nacional porque podemos comparar, como ya les dije, Chile y Cuba. Y la segunda es racial porque podemos comparar las experiencias indígenas históricas y también de presente.
Debemos poner ambos en la misma perspectiva teórica, sobre todo en el contexto de Latinoamérica, reconociendo la historia, política y diferencias conceptuales que existen entre ambos. Bueno, aquí podemos recordar lo que veíamos en el texto de Wade, de etnia y de raza y etnicidad, donde hace justamente este trabajo de dejar de distinguir entre raza asociada a lo negro y etnicidad asociada a lo indígena, sino que más bien ver cómo ambos pueblos se han visto mezclados durante toda esta historia latinoamericana y entender que los dos están bajo una misma categoría que es la inferioridad, porque es lo blanco lo que sigue siendo superior, sea desde la colonia hasta los días de hoy. Lo cierto es que todas las políticas que se han dado desde que llegaron los colonizadores han sido nefastas para ambos grupos, sean negros o sean indígenas, y lo que más trata de destacar al final del texto el autor es que las inequidades continúan, y ya sea por etnia, por género o por clase. Bueno chicos, muchas gracias por escucharme. Espero que este pequeño resumen sobre el texto que está en inglés, que a veces no todos podemos leer este otro idioma, les sirva para que puedan entender un poco más sobre lo que son los estudios afro-latinoamericanos. Muchas gracias, que estén bien.